Muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y a todas nuestras teleamigas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, nueva emisión de Debates UGC, el programa de la Universidad La Gran Colombia en nuestro canal Teleamiga Internacional, Teleamiga Channel. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental, la educación en Colombia. ¿Cuáles son sus grandes retos? ¿Dónde deberíamos enfocar los recursos que en el caso del Estado colombiano siempre suelen ser limitados? Nos acompaña nuestro vicerrector académico, doctor Rodrigo Riaño Pineda, a quien ustedes ya conocen porque ha estado en este mismo espacio varias veces. Rodrigo, bienvenido. Bueno, pues Santiago, muchas gracias por invitarme hoy a Debates UGC para hablar de un tema pues que claramente nos apasiona, que es el tema de la educación, no solamente la educación superior, supongo que también tendremos espacio para hablar de la educación básica y media, que será fundamental en el programa de hoy. También nos acompaña Enrique Herrera, con quien he tenido ocasión de compartir 2 o 3 veces en la universidad, una de ellas con todos los consejos estudiantiles en la rectoría. Enrique es el presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Enrique, bienvenido a su programa. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Espero que sea pues muy constructivo el debate desde que conozco la experiencia de lo público y lo privado en la educación. Muy bien, nos acompaña también la profesora Juliana Santamaría, es la representante de profesores ante el Consejo de Facultad de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Juliana, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Un gusto compartir con ustedes reflexiones acerca de un tema tan importante y pertinente para nuestra facultad como es todo el contexto de lo educativo. Entonces, pues esperamos reflexiones muy productivas en esta noche. También nos acompaña la profesora Lucila Reyes Sarmiento, profesora de la Facultad de Derecho. Lucila, bienvenida. Buenas noches, es un honor estar aquí en este programa y en este canal de nuestra universidad y muchas gracias por invitarme. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Yo quiero empezar haciendo un llamado a la cordura tanto del gobierno nacional como de los estudiantes que siguen movilizándose. Yo sé que hay muchas demandas, que hay muchas exigencias, que todos y todas quisiéramos que las cosas se dieran, digamos, con más prontitud o de manera más ágil y, por supuesto, ¿quién no quisiera que hubiera más recursos para la educación superior, independientemente de que se dieran a través de la financiación de créditos educativos con tasas de interés muy bajas para las universidades privadas o directamente a la base presupuestal de las universidades públicas? Una y otra vez lo hemos dicho aquí en este espacio, donde hemos recibido con todo el cariño a Alejandro Palacios y a Jennifer Pedraza, representantes de los estudiantes al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Queremos universidades públicas bien financiadas y robustas porque nos obliga también a nosotros desde la universidad privada a ser mejores, a seguir haciendo cosas, a mejorar permanentemente para que las familias colombianas quieran estudiar también con nosotros en el caso pues de la Universidad La Gran Colombia. Residente, este cantante famoso que otrora estaba en este grupo Calle 13, invitó a los estudiantes a la tarima en sus próximos conciertos de Bogotá y Cali. Incluso algunas fuentes del gobierno indicaron que de seguirse intrometiendo en asuntos particulares de la política nacional podrían evitar su ingreso. Sin embargo, y le pido a producción que tengan listo el video, estudiantes y profesores le respondieron a este cantante del pop latino el siguiente video. Vamos a verlo rápidamente. ¡Presidente! ¡Atrévete, sal a las calles! ¡Levántate, únete a este parche! ¡Deja de engañarte, que nadie va a financiarte! ¡Levántate, estudiante! ¡Que viva la educación pública en Colombia! ¡Viva! Bueno, ahí lo tienen. Me parece que eso me gusta más que verlos en las calles y tener que levantar clases de la Universidad de La Gran Colombia, pero es una invitación pues para que sigan defendiendo la universidad
pública. Este video está en Semana, está en la página de Alejandro Palacios, está en Twitter, etcétera. Parece que esto no tiene una solución a la vista en los próximos días. La ministra ha tratado de mantener una relación de diálogo con los estudiantes siguen exigiendo 500.000 millones de pesos para terminar el año. Ya el presidente Duque dijo que esa plata no está en las cuentas del gobierno central y que por lo tanto no lo puede comprometer. Pero también es importante recordar que por primera vez desde la Ley 30 de 1992 se va a incrementar el presupuesto de la universidad pública 3 puntos por encima del IPC los primeros 2 años y luego 4 puntos por encima del IPC. Por supuesto que siempre queremos más recursos para la educación superior, tanto pública como privada. Pero a raíz de toda esta reflexión, la pregunta con la que quiero iniciar este panel es la siguiente. Para ustedes, ¿cuál es el problema más grave que enfrenta la educación en Colombia? Como bien lo decía el vicerrector, no la educación superior, no, la educación en Colombia. Y permítanme compartir con ustedes que, a mi modo de ver, el problema más grave se da en el desarrollo infantil temprano, en los famosos programas DIT, donde para mí empieza a gestarse la desigualdad. Pero entonces, con esa pregunta le doy la palabra a la profesora Lucila. ¿Cuál es el problema más grave de la educación en Colombia? Bueno, yo digo, es un problema estructural que, como bien lo dicen ustedes, la educación superior forma parte de un sistema donde pues ya llegan estudiantes que han pasado todo un ciclo. Ahí tenemos digamos un número no importante de estudiantes, lamentablemente, porque todavía falta cobertura, falta mucha cobertura, ese es uno de los problemas. Pero más allá de esto y de cifras de las que hablaron la vez pasada están muy argumentados, a mí me parece que el problema de la educación es que no ha sido un proyecto de país donde todo el mundo, donde todos estemos involucrados, educación pública, educación privada, desde el preescolar hasta lo postdoctoral. Entonces, no hay políticas de Estado, hay políticas de gobierno, y fíjense que ahora lo que tratan de hacer es pues, tratar de resolver problemas, pero el problema estructural no lo tocamos. No hay un proyecto de país que tenga en cuenta la educación superior. Pensemos, claro, guardadas proporciones, cuando se hizo la independencia de Estados Unidos, los padres de la nación norteamericana, lo primero que pensaron fue en educación, como un proyecto de Estado, de país, de nación a largo plazo. Pero las mejores universidades de los Estados Unidos hoy son privadas. Son privadas, pero... Con respaldo del Estado federal, en créditos, pero privadas. Sí. Pero otros estados que han hecho revoluciones importantes en educación, como Corea, si pensamos Corea en los años 50 estaba más o menos en la misma situación de Colombia, ellos tuvieron que apostarle a la educación, a hacer una revolución estructural en la educación. Para mí ese es uno de los problemas, ¿no? Que no hay un proyecto de país grande donde se piense la educación de una manera holística. Profesora Juliana. Bueno, yo creo que uno de los problemas fundamentales es que la escuela no se ha transformado en función de la transformación que también viene experimentando la sociedad. Es decir, seguimos pensando en unas lógicas de educación un poco tradicional, poco innovadora, cuando nuestros estudiantes tienen el conocimiento a la mano a través de la red. Entonces, en la escuela seguimos pensando en transmitir conocimiento y no en generar sujetos más propositivos que sean capaces de generar preguntas lógicas con un desarrollo del pensamiento importante, que a la postre lo que van a generar son nuevas apuestas por la investigación. Entonces creo que ahí hay un problema fundamental. Digamos que una sociedad que no se reflexiona es muy difícil que se pueda pensar en conceptos como la libertad y la democracia, por ejemplo, y de ahí se derivan problemas como la inequidad, la desigualdad, que creo que es uno de los problemas fundamentales y que ha posicionado a nuestro país, digamos, en un lugar no privilegiado frente a otras naciones. Creo que los docentes debemos transformar las prácticas en el aula, creo que es una misión fundamental, y entender que estamos en un mundo interconectado y la escuela está en desconexión. Hay unos currículos muy academicistas, separados por diferentes disciplinas, y no se entiende en realidad la sinergia que debe tener la escuela en función de un mundo globalizado que hoy en día
con el conocimiento Pero al hay colegios alcance. que han innovado de manera importante, hay casos exitosos de metodologías en el aula, de tecnologías, de innovación, usualmente privados, pero igual. Y va justamente a eso, creo que las experiencias son aisladas y entonces las experiencias deberían ser un poco más comunes y además deberían posicionar a la educación privada, digamos que de igualdad de condiciones frente a la educación pública. Y si uno mira, las brechas siguen siendo importantes. Pruebas estandarizadas, pruebas internacionales demuestran que nuestros estudiantes, particularmente en la educación pública, todavía tienen debilidades de desarrollo de pensamiento crítico, de lectura, o sea, una serie de habilidades fundamentales que luego se refleja inclusive en la educación superior. Pero ¿usted está de acuerdo con la tesis que yo sugerí? Y es que el problema real de la reproducción de la desigualdad está en el desarrollo infantil temprano. Estoy es que yo de les digo, acuerdo. los jardines infantiles, digamos, más reconocidos cuestan mucho, y son privados y cuestan mucho, y uno contrasta eso con pues las madres comunitarias, con los espacios de bienestar familiar, y es evidente la diferencia. Y genera otra discusión de plano que es la calidad. Entonces, calidad versus economía, costo, pues genera, digamos que unas reflexiones frente al tema de la educación y la sociedad interesantes que creo que también son un punto de debate Y importante. tengámoslo ahí, porque ahí la gran pregunta es, bueno, ¿dónde hay que priorizar? ¿Desarrollo infantil temprano, primaria, educación media o educación superior? Enrique. Yo creo que está equivocado el escenario desde que lo llamen educación. Considero, se ha analizado, se ha estudiado y considero que no podemos hablar de educación porque nuestro modelo educativo desde 1826 el que triunfó fue el instruccionista. Nosotros tenemos personas que son instruidas en oficios, instruidas en situaciones lejanas de eso. Un modelo educativo, cuando se habla de educación, del problema de la educación en Colombia, es que la educación se está malentendiendo, porque es que queremos hacer unos sujetos supremamente competentes desde lo económico, pero como personas, como sujetos, sencillamente dejan mucho que desear en su constructo de persona. ¿Dónde están elementos tan fundamentales en la educación como la dignidad? ¿Dónde están en la educación elementos donde el sujeto es importante? El sujeto, sí, claro, hay que darle una formación desde lo académico, desde lo profesional, desde los oficios, desde las artes, que lo construyen a él desde el conocimiento, pero lo construyen como sujeto. Es decir, vale la pena es recuperar recursos, ¿para qué? ¿Para qué es que queremos los recursos? Sí, pero ¿dónde estaría el problema allí? Porque digamos, una cosa es hablar de la falta de recursos, otra es hablar del modelo, claro. Otra cosa es Entonces, hablar de lo que nosotros vamos a entender como educación, como formación, lo que como sucede instrucción. es que ahorita el profe manifestaba, decía, es que miren la edad temprana. Entonces yo pensaba en la edad temprana, digo, pero es que en la edad temprana es donde construyo a la sociedad, es ella el futuro que hay de la sociedad. Entonces, cuando me refiero a los recursos, digo, realmente estamos dando el debate de a dónde deben llegar los recursos económicos, institucionales, estructurales, para eso. Es eso. Pero ahí no me queda claro un asunto, es decir, porque parece que usted dice, mire, no deberíamos hablar de educación, deberíamos mirar otros asuntos, revisar, digamos, cuál sería la connotación que le daríamos nosotros al término de educación. También habló del tema de la instrucción, acompañado de la formación y demás. Ese es un debate y es, por supuesto, muy válido, pero ¿no le parece también debería haber libertad? Es decir, por ejemplo, si una familia quiere que su hijo estudie en un colegio de formación religiosa, ¿por qué no puede hacerlo? En este momento, digamos, los que pueden optar porque sus hijos estudien en un colegio religioso o con innovaciones pedagógicas, etcétera, ¿quiénes son en Colombia? Pues los que pueden pagar, porque los demás, pues sencillamente no pueden, porque la oferta es limitada. Tengamos esa pregunta ahí para mirarlo, porque yo sí creo que, y en eso tendría a estar de acuerdo con Enrique, uno debe poder escoger entre pluralidad de modelos. Usted quiere que sus hijos estudien en un jardín infantil con determinada aproximación pedagógica, de socialización, como quieran, o le toca, es el único que hay disponible, porque usted sencillamente no puede pagar una, entre comillas, guardería o jardín para sus hijos. Estimado doctor Riaño, además usted que es experto en neuropsicología. Bueno, pues ya ahorita voy a integrar este tema del desarrollo temprano por acá en mi participación.
Yo considero que el tema también, y me uno a la profesora en cuanto a que nos hace falta un tema de norte, es decir, saber hacia dónde va el país, porque en la medida que yo sepa hacia dónde va el país, pues puedo intervenir esa política de fondo. Yo creo que todos queremos un país competitivo, pero para tener un país competitivo pues necesitamos el desarrollo de unas competencias. Hemos considerado que esas competencias se desarrollan en la universidad, pero en realidad las competencias se desarrollan en la edad temprana. Eso sí está súper demostrado, no solamente por la neurociencia, sino de la pedagogía, desde cualquier enfoque. ¿Y la edad temprana va más o menos de cuándo a cuándo? Estamos hablando de los primeros 5 años, son vitales para el desarrollo de las capacidades cognitivas y demás, que luego voy a poder aprovechar entre los 7 y los 12 años para potenciar lo que me va a llevar hacia cómo va a estar preparado cuando entre a la universidad. Todos queremos un país de alto nivel cultural, seguramente, pero necesitamos intervenir esos espacios. Nosotros acá en Colombia somos, la escuela es muy lejana del museo, la escuela es muy lejana del concierto, la escuela es muy lejana de esos espacios de arte, de cultura y demás, que tienen que ver con la formación integral que irían más allá de la instrucción, precisamente, y esas son apuestas que en la Universidad de la Gran Colombia pues nosotros le hacemos fuertemente, ¿no? El tema de la formación cultural, por ejemplo. Todos queremos un país que seguramente destaque por estar en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, pero pues para eso necesitamos intervenir la parte ya de curricular, no solamente de la universidad nuevamente, sino que desde la misma escuela, independientemente de que sea una escuela pública, que sea una escuela privada, de que sea un jardín de un alto nivel o un jardín comunitario, digamos que deberíamos procurar, si hay una política de fondo, deberíamos procurar que para tener ese país competitivo, de alto nivel cultural, responsable con el entorno, pues orientado con las ODS, todos deberían garantizar por lo menos esos mínimos y a partir de allí pues ya vendrían otros valores agregados diferentes. Pero entrando al tema de la primera infancia, es fundamental. Yo considero que esas competencias que son tan claves ahora como el liderazgo, el uso de las TICs, el bilingüismo, por ejemplo, son cosas que se desarrollan en la primera infancia. Es decir, que si utilizamos esas ventanas de aprendizaje que tiene el cerebro para aprender, por ejemplo, una segunda lengua, pues si a mí me enseñan o aprendo, o no me enseñan, estoy expuesto a un contexto bilingüe entre los 5 y los 7 años, seguramente eso que quedó allí arraigado ya no se me va a olvidar. En realidad voy a tener la estructura para poder responder de ahí en adelante. Y lo mismo con otros temas como el liderazgo, por ejemplo, con el uso de las TICs y demás. Entonces, el tema es ese, yo creo que es norte, y en la medida que hay un norte claro, empezar a intervenir realmente de fondo las cosas en el país. Pero yo lo que veo es que los gobiernos vienen apagando incendios, ¿no? Entonces tenemos a una ministra ahorita muy preocupada por, no sé, el programa alimenticio escolar. Claro que es importante, pero es un tema de apagar incendios y necesitamos es volcarnos a tratar de generar una transformación real pensando hacia dónde queremos llegar como nación. Hablando de eso, le hago una pregunta a nuestro vicerrector, es la siguiente. En ocasiones, algunos que han leído 2 o 3 cosas alegan pues que el modelo finlandés es el modelo a seguir y que ahorita la profesora Lucila hablaba del caso Corea, etc. Y uno se da cuenta, y los estudios allí están, digamos, recientemente el BID en el encuentro que hicieron líderes de la educación de semana, pues trajo un libro que uno consulta y hay unos datos interesantes, y allí muestran, por ejemplo, que en esos países ser profesor, y ser profesor de desarrollo infantil temprano, de preescolar, es una gran carrera, y es una gran carrera es que de 10 que aplican, creo que pasa 1. Es decir, porque es una carrera bien remunerada, pero también hay una evaluación permanente del desempeño. Y aquellos maestros que dejan de rendir, pues automáticamente son retirados del sistema y entra la competencia para otros. En Colombia pasa una cosa bien particular. Es evidente que los profesores en educación superior tienen ingresos más altos que los profesores en educación preescolar, en educación primaria y en la básica, digamos, en la básica y media. Entonces, o la media, perdón, en la media. Entonces, la gran reflexión que yo hago, la pregunta es, ¿será que allí es donde deberíamos nosotros estar orientando los recursos que son limitados del Estado colombiano? Ahorita vamos a dar, digamos, muchos recursos a educación superior pública. Yo sigo defendiendo la educación privada y la libertad de la gente para decidir a dónde quieren ir, pero tenemos, por ejemplo, en los municipios rurales problemas de cobertura en programas de primera infancia donde se puedan desarrollar, donde haga actividades lúdicas. Y usted ahora, Rodrigo, como neurocientífico, estaba diciendo, mire, esto se desarrolla, las competencias básicas de 0 a 5 años. Y luego en primaria es donde uno tiene que aprender más o menos a escribir, a hablar y a tener elementos básicos de aritmética, y luego viene el bachillerato. Pero usted, que lo sufre todo el tiempo igual que yo, en los primeros semestres de las universidades los estudiantes tienen gravísimos, pero gravísimos problemas para poder comunicar una idea.
para poder escribir un párrafo, para poder escribir una cosa y luego exponerla oralmente, eso que escribieron. Entonces, ¿dónde hay que invertir? Tenemos que invertir de 0 a 5, tenemos que invertir en primaria, tenemos que invertir, o tenemos que hacer un año cero en las universidades para de alguna manera en un año suplir aquello que no desarrollaron en 12 años de formación previa. ¿Dónde está el problema? Sí, muy difícil. Ahí la inversión efectivamente debería estar orientada a esa educación básica y media, tratando de hacer coincidir las etapas del desarrollo, desde el desarrollo psicológico, cognitivo, moral y demás, con lo que también se está enseñando. Yo a veces me doy cuenta, digamos que cuando he tenido la oportunidad desde la neuropsicología de atender niños, me doy cuenta que muchas de las crisis que manifiesta el colegio que tiene el niño en realidad no las tiene. Es decir, lo que pasa es que el colegio le está exigiendo un tema que no va acorde con su desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que primero hay que capacitar al profe para que entienda que hay un desarrollo cognitivo que debe seguir para poder entender el proceso del niño, pero pues también hay que invertir en el entorno donde está el niño aprendiendo, ¿no? Que es fundamental, porque está demostrado que nuestro cerebro en realidad se nutre es del entorno, es decir, lo que hay alrededor. Yo puedo tener, y yo digo el entorno, siempre digo en clase de psicología educativa en la Gran Colombia, el entorno no tiene que ser Fisher Price, perdón la promoción, el entorno puede ser una madre estimulante, un padre estimulante, un profesor estimulante, un colegio estimulante. Mira, ahí lo interrumpo, estudios del BID muestran que en las escuelas rurales, cuando hay más baterías sanitarias, cuando hay saneamiento básico, es decir, piso y sifones, etcétera, los niños tienden a aprender más. Pero ya volvemos aquí en Debate UGC en un minuto. Estamos de regreso aquí en Debate UGC. Fuera del aire estábamos compartiendo otra de las preguntas que vamos a tratar de responder hoy, a lo mejor sin ponernos de acuerdo, y es educación pública o educación privada, o también inversión de recursos públicos para que las familias y la ciudadanía decidan si quieren ir a una universidad pública o si quieren ir a una universidad privada. Y estaba yo compartiendo el siguiente ejemplo. Una familia de clase media acomodada, con unos ingresos, digamos, de más de 10 salarios mínimos mensuales, etcétera, pues puede decidir a qué jardín infantil quiere enviar a sus hijos, a qué primaria, a qué bachillerato, y a lo mejor puede escoger una universidad. Pero los más pobres de la sociedad no tienen esa posibilidad. Les toca donde haya cupos en el jardín del bienestar familiar, donde haya cupos en la escuela, donde haya cupos en el bachillerato, y si logran pasar el examen de admisión en una universidad pública, pues les toca allí. Pero, ¿no sería entonces más viable que haya también unos fondos robustos para que las familias puedan ayudar, o el Estado les pueda ayudar a costear esa opción, esa libertad de elegir si quieren que sus hijos estudien en una universidad privada o en una universidad pública? ¿Qué opinan? Cualquiera. Enrique. Lo que pasa es que se abroguen en el discurso que la educación pública es la única merecedora de recursos y de esfuerzos por parte del Estado, pues muestra su poca educación. Y su poca tolerancia y su poca inclusión ante las personas. Porque, ¿qué pasa con las demás personas que por las razones que sean no ingresan a la universidad pública? Entonces no se pueden educar. El Estado no puede generar un escenario en el cual decida aportar unos recursos tan válidos como los merece la pública para que la universidad privada tenga la capacidad de suplir esa ausencia de Estado. De hecho, para que los televidentes entiendan, más del 50% de la demanda de educación superior hoy la cubrimos, somos universidades privadas, no públicas. Y por ejemplo, la apuesta del gobierno, aunque solo para universidades acreditadas, no programas, fue un error, era decirles, usted escoja si quiere ir a la pública o si quiere ir a la privada, y el Estado en últimas le paga. Hicieron mal el modelo financiero y se quedaron sin plata, pero por ejemplo, Enrique, los estudiantes, algunos, no digo, los estudiantes que defienden la universidad pública dicen, quítenle presupuesto al ICETEX, que en últimas lo que hace es sobreendeudar y una cosa y la otra, y trasladen eso a la base presupuestal de la universidad pública. ¿Usted qué opina de eso? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque
conozco en mi facultad y en otras facultades, usted sabe que nos reunimos permanentemente, personas que dicen, si yo no puedo acceder a un crédito en el ICETEX, yo no puedo educarme. Tenemos una compañera que dice, ay, mi hermanita ya sale y pues la única opción es, estamos buscando recursos. Los bancos también colaboran, las cajas de familiar, las cajas de compensación familiar. Entonces, claro que hay que hacerlo. ¿Y por qué no fortalecer el ICETEX? ¿Por qué si el problema de educación es ese, entonces por qué no fortalecemos el ICETEX y entonces cubrimos más la brecha que hay de educación y la necesidad de educación? ¿Y por qué no se cuestionan y por qué no se indignan? ¿Les gusta ahorrar? ¿Les gusta ahorrar? O sea, el discurso es de eso. ¿Por qué no se indignan cuando destruyen, pintan? Yo quiero saber que ellos digan, oiga, es que también nos vamos a comprometer a que lo que nos dan a nosotros lo vamos a cuidar. No se indignan para decir, oiga, es que con el recurso de la nación nos dan nuestros escritorios, nuestras paredes, nuestros baños, todo lo que les dan, su vigilancia privada y todo eso. ¿Y qué pasa con eso? Cuando lo destruyen, porque no lo destruyen las directivas, no lo destruyen los profesores. ¿Quiénes lo destruyen? ¿Dónde está la censura social ante eso y decir, venga, es que también en mantenimiento y reparación nos estamos gastando tantos miles de millones? Bueno, profesora Lucila, está pidiendo la palabra. ¿Qué me hablo? Está que se habla. Quiero decir que yo soy producto de universidad y educación pública. Estudié en colegio público excelente. Quiero decirles que la primera vez que fui a un concierto fue que el colegio nos llevó al Teatro Colón, donde nos enseñaba, en un colegio donde teníamos clases de rítmica, que cuando tenía 10 años ya sabía cómo estaba conformada una orquesta sinfónica. Eso, educación pública. Lo que pasa es que cambió, ¿sí? Se vino para atrás. Claro, yo estoy hablando del siglo pasado, de finales del siglo pasado, y bueno, esa era otra cosa. Pero después, pero usted misma está diciendo, esa educación que yo recibí se vino para atrás. Después, por lo que uno ve. Luego ingresé y soy egresada de la Universidad Nacional. Quiero decir que aquí hay un déjà vu. Una persona que entrevistaban la vez pasada decía que se cayó una facultad. Cuando yo estudiaba, se cayó la biblioteca de la Facultad de Derecho. Ese es un déjà vu, o sea, ese es un problema que viene de hace mucho tiempo. Ahí hay muchas cosas que habría que ver, el funcionamiento, la parte administrativa, pero de buena calidad. El doctorado lo hice gracias a Educación Pública, no de Colombia, sino por una beca que me gané de la comunidad autónoma de Castilla y León y pude hacer mi doctorado. Pero pienso que todo eso ha sido de buena calidad. Hay otro tema y hablamos de los griegos porque, y eso lo han tomado de alguna manera el modelo francés, en la educación pública, en los espacios públicos es donde se refleja un poco más la democracia, porque ahí pueden estar todos. Ahora, mi postura es que una cosa no excluye lo otro. Se necesita. Ya no estamos en el siglo XIX ni en el siglo XX, hoy los postulados son distintos. Años 90 del siglo pasado significan un cambio estructural en el modelo de educación en el mundo, a partir de las cumbres de la Sorbona, etcétera, ¿qué es lo que responden? A los retos de la globalización. Entonces nos imponen un nuevo modelo en todo, en la educación, en el caso de la educación superior que tendríamos que ver, Sorbona, las cumbres de Praga, y Colombia se había adelantado con esto, con la Ley 30 de Educación Superior, que representó un reto que no lo queríamos, pero lo que pasa es que el mundo fue cambiando y nosotros quedamos con un discurso decimonónico, ¿no? Como que no cambió la universidad, no cambiaron muchas cosas. Entonces ahí hay un reto muy grande de ver lo que decíamos, que hay una estructura donde la educación forma parte de un todo, pero también estamos en un contexto internacional que tenemos que
que afrontar y sobre todo un reto que es el reto de la calidad. Pero mire, hay varias, y le quiero hacer esta pregunta a Lucila, porque usted dice, no hay que excluir una cosa o la otra. Algunos estudiantes de la universidad pública están diciendo, y sostienen su tesis, el Estado no tiene por qué ayudar a financiar en ningún sentido la universidad privada, y eso implica no debería existir el ICETEX, porque en últimas el ICETEX son recursos del Estado que se prestan a un interés muy por debajo del interés del mercado, con facilidades para poder acceder a los créditos. Un banco no le presta plata a cualquiera, sino uno mismo sufre sacando a veces un crédito lo que corresponda. Entonces dicen, es mejor que esa plata vaya directamente a la universidad pública. Pero la pregunta que yo le hago, Lucila, es, por ejemplo, en Bogotá usted tiene 3 opciones: la universidad pedagógica, la universidad distrital y la Universidad Nacional. No hay más opciones de universidad pública en Bogotá. ¿No sería bueno que el Estado tuviera unos fondos donde la persona decidiera si quiere ir a la pública y se le trasladan los recursos, o si quiere ir a la privada? No, yo estoy de acuerdo con que, es más, el ICETEX, ¿cuánto hace que se creó? Y el ICETEX ayuda a mucha gente de universidad pública y privada a financiarse sus estudios, por favor. Es que en Francia, que lo ponemos como modelo también, hay escuelas privadas, ¿sí? O sea, es que no lo excluye. Lo que pasa es que sí hay otro reto, que son las brechas, que ya hablaron ustedes. Hay unas brechas entre educación pública, privada, entre universidades privadas también hay unas brechas, hay unas diferencias muy grandes. Hay unas brechas entre la educación entre lo rural y las ciudades. Hay unas brechas entre la calidad de las grandes ciudades, de educación superior de las grandes ciudades, y otro de universidades de provincia que a veces es doloroso porque son dineros públicos y que no siempre, no vamos a hablar aquí con nombre propio, pero uno dice, ¿qué está pasando? Que allá hay clientelismo, hay una serie de problemas muy graves y unos problemas de calidad todavía más graves, ¿sí? Entonces, bueno, no hablar en casos particulares, pero ahí hay un reto grandísimo. Profesora Juliana, me está pidiendo la palabra. Sí, yo creo que digamos que también hay que centrar un poco la discusión antes de privilegiar si lo privado o lo público frente al tema de la educación superior, ¿no? Yo lo que creo es que se debe posibilitar el acceso, y ahí entonces venimos a encontrarnos con una discusión sobre temas de cobertura. Entonces uno dice, bueno, hay 3 instituciones públicas a donde los estudiantes que salen de los colegios podrían pensar como alternativa para su formación profesional, y si el estudiante queda por fuera porque hay diferentes estándares de clasificación para que el acceso sea posible, ¿cuál es la posibilidad que tiene como ciudadano colombiano de acceder también a estos escenarios? Entonces uno dice ahí, privilegiar lo público, privilegiar lo privado. Yo creo que hay que generar como un balance, ¿no? Y hay universidades como... ¿Pero no le parece a usted que el balance es precisamente la posibilidad de acceder a recursos vía ICETEX? Claro, iba a decir justamente que hay universidades como la Gran Colombia, que desde sus orígenes fue pensada para favorecer a las clases trabajadoras y posibilitarles justamente escenarios de profesionalización. Entonces yo creo que esa sería una alternativa, poder facilitar a las personas el acceso, y no necesariamente a una universidad pública, porque es posible que muchos de los que quieren queden por fuera del sistema. ¿Sí? Digamos que es una debilidad que desde mi punto de vista es cobertura. Sin embargo, considero que hay luchas legítimas, como por ejemplo el tema de la cobertura de docentes, que implica necesariamente pues una inversión. Entonces uno mira, se reduce la contratación de planta en las universidades públicas, empieza toda la demanda de profesores por hora cátedra, eso genera unas lógicas también académicas, y bueno, en muchas cosas, ¿no? Los laboratorios, falta invertir también en infraestructura en las universidades públicas. Entonces creo que hay cuestiones que son legítimas en esta discusión, pero sí creo que hay que establecer un balance. Yo le apuesto a las dos, ¿no? Voy a poner un ejemplo antes de dar la palabra al doctor Riaño, y es el siguiente. Una familia de escasos recursos. Escasos recursos es, si quieren, vamos a la línea de pobreza que establece el DANE, que sería un núcleo familiar de 4 personas con ingresos inferiores a 1.100.000 pesos mensuales. Esos jóvenes que salen del bachillerato sí o sí tienen que salir a hacer una cosa, y es trabajar, porque no tienen otra opción, les toca para sostener a sus familias y demás. Yo les pregunto, esos jóvenes que tienen que ir a trabajar, ¿pueden ir a la universidad pública? No pueden. No pueden por una razón muy sencilla. ¿A qué horas tienen que trabajar? De hecho, el fundador de nuestra universidad, la Universidad de la Gran Colombia, Julio César García Valencia,
es pionero en educación nocturna y por eso desde 1951 tenemos programas en la jornada nocturna. Y muchas personas que quisieran ir a la educación pública le dicen a uno, yo tengo que trabajar para sostener a mi familia, no para pagar la universidad. De hecho, el pagar la universidad puede ser una mínima parte del ingreso. Lo demás se va en que tengo hijos. ¿Cuál es la alternativa en lo público para eso, Julián? Yo creo que justamente no, la alternativa es financiar, ayudar con fuentes de financiación. Muy bien lo decían ustedes, por ejemplo, el ICETEX, pero yo creo que también hay que abrir esa perspectiva. Hay que, como decía usted, fortalecer los fondos, hay que mostrarle a los estudiantes que están próximos a salir de los colegios que tienen otras alternativas y que, digamos que la opción más fácil para los estudiantes, comprar el formulario de estas 3 universidades. Pero no hay una apuesta por comprar en una pública por el temor a no poder costear un semestre de universidad. Entonces yo creo que sí hay que posibilitarle a los estudiantes otras alternativas definitivamente. Y lo que dice usted es cierto, yo creo que hay que posibilitarlo realmente, porque solicitar un crédito en un banco para una persona que tiene un ingreso bajo, que seguramente tiene una condición económica pues que no le va a permitir cumplir con los requisitos, lo va a alejar muchísimo más y eso sigue generando, insisto en mi postura, muchísimas brechas frente a temas de desigualdad, ¿no? Digamos que ahí claramente es cuando nuestros estudiantes que salen de la media van y consiguen trabajo y se quedan en un proyecto de vida cimentado en un salario mínimo, en reproducir un poco esas condiciones de las cuales siento ha sido como víctima, por decirlo de alguna manera. O podría ir al SENA. O podría ir al SENA para que trabaje. Hay casos exitosísimos de personas que estudiaron en el SENA un asunto técnico, empiezan a ser independientes, electricistas, etcétera, etcétera, y luego estudian en la jornada nocturna y hoy en día son profesionales. Y conozco excelentes abogados, ahorita que estamos saliendo de Medellín he encontrado excelentes abogados que empezaron en el SENA y luego costeándose. Aquí Lucila me dice yo. Yo también soy egresada del SENA. Y a partir de ahí Educación pública. Bueno, Rodrigo. Bueno, voy a tratar de armar este rompecabezas que tengo acá. Primero, pues el tema de la libertad. Eso que ustedes están hablando es libertad. Si yo cuando empiezo a trabajar, por ejemplo, porque no tengo otra opción, si empiezo a trabajar y empiezo a tener un ingreso económico, pues ya tengo la libertad. Seguramente no voy a escoger la universidad pública. Es decir, voy a tener la libertad de poder, porque tengo un acceso económico, obviamente, de escoger una universidad privada, pero también esa libertad puede ser previa. Es decir, yo, por ejemplo, nunca quise estudiar en una universidad pública, no sé por qué, no me pregunté por qué, pero es decir, mi visión era que quería estudiar en una universidad privada sin que sea, pues, y que yo venga de una familia súper privilegiada. ¿Pero usted estudió en colegio público? No, yo estudié en colegio privado, en Girardot, en provincia, y no anhelaba inicialmente ni entrar a la Universidad de Cundinamarca en Girardot, que es la primera opción, ni entrar al SENA en Girardot, sino que siempre tuve la expectativa de entrar a una universidad privada. Y voy a señalar unos aspectos que tienen que ver con eso. Cuando yo tomo la decisión de entrar a una universidad privada, tomo la decisión de entrar por el tema de ser un individuo que pueda ayudar a transformar la sociedad. No quiere decir que el que estudie en pública no lo pueda hacer, pero pues hay universidades privadas como la Universidad de la Gran Colombia que tienen una apuesta muy interesante hacia ese tema, ¿no? Es decir, hacia el tema de la reciprocidad entre universidad y comunidad, por ejemplo. Entonces, uno tiene la oportunidad de escoger y ahí hay un tema de libertad. Y lo que sí no se puede hacer es desconocer el ejercicio de las universidades privadas. Por ejemplo, yo creo que nadie en esta mesa me puede decir que la Universidad de los Andes, la Universidad del Norte, por ejemplo, no son referentes en cuanto a calidad, por ejemplo, en educación y en investigación. Solo que hay otras universidades como la Universidad de la Gran Colombia que no le apuestan a ese tema, sino que le apuestan al tema de la formación de competencias, a la docencia, a la formación integral y que se convierte pues también en una oportunidad importante para los estudiantes. Y pues los estudiantes también de la universidad pública no pueden entrar en el escenario de criticar por criticar. Con Santiago tuvimos la oportunidad, ya no hablando de Colombia, sino hablando del hemisferio, tuvimos la oportunidad de participar en la CRES 2018. En Córdoba, en Argentina. Y tuvimos, no sé si la oportunidad o el infortunio de escuchar a unos estudiantes manifestándose diciendo que CURS era, o EDEX, por ejemplo, eran una opción mala, que eran enlatados. Enlatados. Entonces yo digo, bueno, eso ya es pararse a criticar por criticar y a negar que en efecto pues hay unas transformaciones en la educación, no solamente la privada, en la pública, sino en la educación en general. Pues, venga, lo interrumpo para aclararle a los teleamigos y teleamigas, y es,
Coursera, edX y otras plataformas que tienen los famosos MOOCs, Massively Open Online Courses, cursos masivos en línea a los que usted puede acceder pagando muy poco en las mejores universidades, y son cursos en los que participan 5.000, 6.000, 7.000 estudiantes a nivel internacional. Y allá en Córdoba, en los 100 años del Cordobazo, que estábamos con el doctor Rodrigo, algunos estudiantes tomaban la palabra y decían que esos enlatados iban en contravía de la calidad. Y recuerdo que nos paramos y dijimos, pues el enlatado nos ha servido mucho porque los cursos que hemos hecho en esa modalidad es donde más o mejores competencias hemos desarrollado nosotros. Qué pena que lo interrumpa. Y cursos ofertados por Harvard, por el MIT, es decir, que son universidades que uno no podría decir, no, es que son un hueso de universidad. Entonces, también a veces pienso que uno entra en unas discusiones ahí y como en tratar de criticar por criticar y no en buscar de verdad una salida a ese tema. Ahora, hay universidades públicas que cobran. Es decir, recientemente terminé uno de estos enlatados que criticaron tanto allá en Argentina, Rodrigo, en probabilidad en la Universidad de Londres. Fantástico el curso, los ejercicios, lo hice todo. Duraba 4 horas estudiando sábado y domingo y estaba muy contento. Y la Universidad de Londres, 1867, universidad pública, no es gratuita, todos tienen que pagar. Y se llamó la People's University, la Universidad del Pueblo, porque fue en el 67, 1867, que tuvo los primeros programas a distancia profesionales, precisamente diciendo, aquí los obreros tienen que poderse educar. Lucila, ¿me está pidiendo la palabra? Sí, no, es que yo no he dicho universidad gratuita, porque lo que no vale no se valora. Ese es uno de los problemas. Lo público en Colombia y en general en los espacios públicos no se valoran porque no tenemos una conciencia de que eso vale. Yo no digo que van a cobrar excesivamente, proporcional, pero algo hay que pagarse. Y digo, de pronto en Córdoba pudieron tener eso por lo que allá se dio el manifiesto de Córdoba y que eso fue muy importante en el movimiento universitario en el siglo XX, ¿no? Que hizo unos postulados que ya no están, pero que de pronto los estudiantes o la gente de la Universidad de Córdoba está muy compenetrada con esos principios principios del siglo XX, ¿no? Vamos a una pausa y ya regresamos. Enrique me está pidiendo la palabra. Ya volvemos aquí en Debates UGC. Yo quiero decir una cosa, y es que el hecho de que la Universidad Gran Colombia quiera presentar una propuesta para las clases populares no quiere decir que no se le apueste a la calidad. Ah, no, claro. A mí me parece que... Y entramos con eso, pero vamos a una pausa. Ya volvemos aquí en Debates UGC. Estamos de regreso aquí en Debates UGC. Me tocó decirle a Enrique que esperara, que no estaba al aire todavía. Enrique. Gracias, profe. ¿Qué es lo que sucede? Tres aspectos quiero relatar. El primero, que si bien es cierto los ejemplos que han colocado son muy valiosos, muy importantes como referentes históricos, pues la primera invitación que me haría un profesor de la maestría en educación en la Universidad de la Gran Colombia es: vea la historia desde el presente, porque si la mira desde el pasado, pues tendríamos que empezar por leer Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo para decir, oiga, ¿qué país éramos? El segundo escenario que le quiero presentar es la responsabilidad del Estado y la irresponsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado, urgido de mostrar unos resultados, sacrificó a la sociedad y sacrificó a Colombia, y me hago responsable de lo que digo. Un proceso académico en el cual se da promoción automática violó todos los escenarios éticos posibles, y se lo voy a hablar desde Aristóteles. Pero venga, lo interrumpo para que nuestros telamigos lo entiendan. Si mal no estoy, era el decreto 236, no recuerdo. Yo fui generación 230, yo fui generación 230, y era que solamente podían perder un año académico hasta el 5% de los estudiantes de un grupo en colegios privados o públicos. Y obviamente pues eso hizo que se llamaba la promoción automática, y era tenaz porque los estudiantes ya no estaban pensando en que tenían que ser los mejores, sino estaban pensando en no ser el último. Entonces la gente decía, yo lo vi en mis compañeros, si quieren que les den bachillerato, que decían, voy mal, pero fulanito va peor. Y aquí somos 30, entonces pierde uno, yo ya pasé.
Eso es a lo que usted se refiere, Entonces, ¿cierto? ¿qué sucede? ¿Cuántas generaciones y qué generaciones son las que están sufriendo eso? Pues todas estas que están en el escenario académico. O sea, usted dice, eso nos pegó y estamos pagando los Y platos nos rotos. pegó, y nos pegó tan fuerte que con el mayor respeto de todos mis compañeros, porque sigo estudiando, sigo en la lucha estudiantil, en el escenario que hay que hacer, me cuestiono, digo, ética Nicómaco, hablando de la justicia, iguales y desiguales. Y los privaron de aprender a leer, porque quien mal lee, mal escribe, quien mal lee la sociedad. Y nos estamos preocupando por los recursos públicos, porque su primer pregunta fue, ¿cuál es el problema de la educación? Y entonces yo me aparto un poco de la profesora en el sentido que ella fue a los modelos, inclusive el profesor señaló el modelo de Finlandia. No, ni el modelo de Finlandia, ni el de... No, aquí nos sirve el modelo de Chinchiná, de Córdoba, de Montería, de tal, porque nosotros somos una cultura diferente, con una idiosincrasia diferente, hasta con una estructura social diferente, permisiva, tolerante. Pero somos ahora. Le hice la salvedad, señor rector, que yo quería ver la historia es desde el presente. Eso me enseñó mi profesor en la maestría de educación. Si la miro desde el pasado no la puedo comprender. Sí, no, la historia siempre es historia presente, eso está claro y como historia Eso, lo entonces, digo, pues, pero... entonces hoy miro el presente y le digo ese. Y el tercer escenario del cual pues digamos, me quiero apropiar respecto de los estudiantes y eso, y me preocupa. Entonces, somos evidentemente desiguales y la lucha estudiantil está generando la desigualdad. ¿Por qué? Porque el día que las universidades privadas salgamos a decir necesitamos apoyo, necesitamos recursos, los de la universidad pública son estudiantes diferentes a los de las privadas. No, señor. Tenemos el Aunque bueno, si les derecho. funciona, a lo mejor nos va a tocar hacer una cosa así de movernos todos los de las privadas también para que nos den recursos. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Y dentro de los problemas, es decir, el problema de educación es de recursos, pero no de sociedad. El problema de la educación es decir, invitamos a los compañeros de la universidad privada para que también participen de las mesas de negociación, para que el Estado también les diga, yo no soy capaz de educarlos, pero tengo una capacidad tributaria o de recursos o de regalías, de varios escenarios en los cuales los voy a incluir a ustedes. Y pueden ir a las privadas. Y pueden con ir el a las apoyo del privadas Estado. porque el Estado... Lucila me está pidiendo la palabra, pero antes de dar la palabra a Lucila, los recomendados de esta semana, me encontré esta edición especial, a ver, alguien en producción, ¿a dónde la muestro? Allá, aquí, Marcel Proust, sobre la lectura, recomendadísimo, como todo en Proust, En busca del tiempo perdido, este parece que es una antesala. Libro recomendado por Bill Gates, también recomendadísimo, El mito del líder fuerte, de Archie Brown, Liderazgo político en la edad moderna. Hace un recorrido por todos los ejercicios de liderazgo que se han dado, muy recomendado. Y este último, que lo estamos revisando en la clase de Historia en la Universidad de la Gran Colombia, de Schettino, 100 años de confusión, México en el siglo XX, donde desmitifica lo que fue la Revolución Mexicana. Y este libro, muy a propósito, estimados panelistas, porque allí están diciendo que ese tema de generalizar también el Estado y el Estado proveedor y el Estado en todo, parece que no les funcionó. Profesora Lucila. Bueno, es a propósito de lo que decía él, si bien obviamente es importante contextualizar Chinchiná, Soacha, lo que sea, Chuachi, pero estamos en una sociedad global, ¿sí? Y tenemos un problema, y es que pienso que es importante retomar el tema de la calidad. ¿En qué sentido? En su conjunto, los países de alto ingreso producen el 79% de las publicaciones internacionalmente registradas y el 99% de las patentes del mundo.
toda Latinoamérica no produce, yo digo, esto es un informe de Brunner de la UNESCO, pero podíamos, yo creo que si se ha aumentado es muy poco, incluido Brasil, en lo que se le aporta el conocimiento. Es que el otro problema es que es lo que nos vamos a quedar en la retórica, como pasaba a finales del siglo XIX, repitiendo las normas de ortografía, o hacer una educación y un conocimiento que aporte, que cree, que haga, que le aporte al mundo, o nos quedamos solamente en lo contemplativo. Entonces, a mí me parece que el tema de la calidad ofrece muchas resistencias a la gente, porque nadie quiere, la calidad implica evaluarse, ¿sí? Y compararse. Y a la gente no le gusta que lo comparen, a nosotros nos gustan que nos comparen, pero en educación eso es necesario. Y pienso que la calidad de la educación tiene que ver, no es un concepto, nadie tiene la última palabra, ¿no? La UNESCO tiene una definición, pero tiene que ver con mérito, con excelencia, eficiencia, rendimiento, pertinencia de los programas, que eso es importante porque, a ver, ¿cuántas son las personas que quieren estudiar física pura? Nadie, porque los padres dicen, ¿para qué estudia física? ¿Usted qué va a hacer? Es maestro, porque pues es desvalorado eso. Pero si este país quiere salir adelante en conocimiento, tiene que apuntarle también a las ciencias duras que llaman, ¿no? Pero ¿dónde están los matemáticos, los físicos, los químicos? Nos quedamos en la retórica. Antes de terminar, quiero invitar a todos los teleamigos y teleamigas a que se inscriban en el programa de liderazgo político que vamos a tener en la Universidad de la Gran Colombia a partir del lunes 26 de noviembre y hasta el viernes 30 de noviembre, con el respaldo de importantísimos centros de pensamiento de los Estados Unidos. Mírenlo aquí a continuación. La Universidad de la Gran Colombia sigue avanzando. Este 26 de noviembre daremos inicio a la primera edición de nuestro programa de liderazgo político. Este programa de excelencia se desarrollará en alianza con el Leadership Institute, la Fundación Americans for Tax Reform y la Fundación Heritage de Washington. Reuniremos aquí en la Universidad de la Gran Colombia a expertos, académicos y pensadores, tanto colombianos como norteamericanos, en temas de libertad económica, derechos de propiedad y nuevas tecnologías. Los participantes aprenderán a desarrollar campañas electorales y políticas propias del siglo XXI. Quienes sean seleccionados para participar de este importante programa recibirán una beca del 100%. Para inscribirse deben tener entre 18 y 35 años, demostrar un manejo adecuado del idioma inglés con nivel B1 y tener vocación para la política y amor por lo público. Es una programación de talla mundial que hemos concebido para que cada vez más gran colombianos participen en la construcción de un mejor país. Abrimos las puertas de nuestra universidad al mundo. Somos una experiencia de vida. Somos la Universidad La Gran Colombia. Los espero aquí el lunes 26 de noviembre. Por favor, inscríbanse. Mañana vamos a hacer la selección definitiva de los participantes. Tenemos ya más de 200 inscripciones para 100 becas. Entonces, por favor, entre hoy y mañana que se inscriban. Enrique, 30 segundos. Quiero responderle a la profesora Lucila con unas palabras de Víctor Frank, cuando se planteó si eso era educación, porque los llevaron a los campos de concentración y observaron y le enseñaron que los médicos, que las enfermeras, que los químicos habían creado todos los venenos para extinguir a un pueblo. Entonces, esa necesidad de físicos, de matemáticos, de eso para una sociedad constructiva está bien, pero necesitamos es personas, sujetos éticos, sujetos válidos. Pero ¿cómo va eso en contra de lo que plantea la profesora Lucila? Estamos en una sociedad global, digamos. Claro, es que negarse la globalidad no es nada extraño. Bueno, pero le interrumpo. Rodrigo Reaño, porque se nos acabó el tiempo. No, quería pues
poner de ejemplo es nuestro curso de formación en liderazgo, que es de una universidad privada. ¿Cuánto es que cuesta el curso? Es gratis. Es gratis, una beca, es decir, es una 100%. beca. Es decir, las universidades privadas también estamos haciendo las cosas bien, también estamos haciendo una oferta de calidad muy importante. Y pues si uno analiza universidades como la Universidad de la Gran Colombia, donde los costos son unos costos justos, seguramente cuando uno piensa ese retorno de la inversión, puede que nosotros estemos muy bien rankeados con respecto a otro tipo de universidades. Juliana. Pues creo que estas apuestas en realidad son las que hablan de la calidad de la educación. Creo que la universidad pública, la universidad privada, lo importante en realidad es ofrecerle a los colombianos una posibilidad de profesionalizarse. Celebro de verdad que la universidad proponga tan buenas alternativas, genere estos espacios donde los docentes, los estudiantes, podemos pensarnos el tema de la educación, estar en los temas de actualidad que nos competen como ciudadanos, y creo que esta es una apuesta interesante por la educación sobre todo. Ustedes ya saben que la Universidad de la Gran Colombia es una universidad de puertas abiertas. Aquí en Debates UGC hemos tenido a los defensores de la universidad pública, a los críticos de la universidad privada, también como somos nosotros, defensores de la universidad privada. El tema de la educación en Colombia nos afecta a todos, y entre todos, entre todas, tenemos que encontrar una solución que vaya desde el desarrollo infantil temprano hasta una adecuada cobertura de universidades públicas y privadas en la educación superior. Lo dijeron nuestros panelistas, el tema es de mucho cuidado. Hay que tratarlo con mucha atención, con cifras y evitando politizar el debate. Sí, lamento tener que informar que nos vimos obligados como Universidad de la Gran Colombia a ampliar en una semana el calendario académico debido a las manifestaciones violentas de algunos que impidieron desarrollar las actividades académicas en normalidad durante 4 jornadas en la jornada nocturna. Ese tipo de cosas tampoco pueden pasar. Los estudiantes que quieran ir a estudiar tienen que tener esa posibilidad en la pública y en la privada. Nos vemos la próxima vez aquí en Debates UGC. No olviden que mañana miércoles aquí en Teleamiga Internacional tendremos un café con Galat como todas las semanas a las 8 de la noche. Que se haga siempre la voluntad de Dios y que la Santísima Virgen nos siga acompañando. Buenas noches.